Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno con uno de los hallazgos más comunes y a la vez uno de los más complejos en la clínica veterinaria, la anemia. Es ese signo que nos convierte un poco en detectives, ¿verdad? Nos obliga a indagar qué historia nos está contando la sangre de nuestro paciente. Vale, para empezar, vamos a poner las cartas sobre la mesa. ¿De qué hablamos exactamente cuando decimos anemia? Pues nos referimos a una bajada, una disminución clara en el hematocrito, la hemoglobina o el recuento de glóbulos rojos. Y esto es súper importante. La anemia no es la enfermedad. Es más bien una luz de alarma, una señal de que algo más, algo de fondo, está pasando en el cuerpo. Claro, en cuanto vemos ese diagnóstico, la cabeza empieza a dar 1000 vueltas, ¿no? A pensar en todas las posibles causas. Pero ojo, antes de lanzarnos a preguntar por qué, hay una pregunta que es muchísimo más importante. Una pregunta que de verdad lo cambia todo. La pregunta no es ¿por qué tiene anemia?, sino ¿está respondiendo la médula ósea? Fijaos qué simple pero qué potente. Esta pregunta es como una bifurcación en un camino. Es el punto que va a dirigir absolutamente toda nuestra investigación. Aquí está la clave de todo el asunto. Vale, pues para entenderlo bien vamos a seguir una especie de hoja de ruta. Primero veremos cómo responder a esa pregunta clave y luego nos meteremos en los dos grandes caminos que se nos abren a partir de esa respuesta. Venga, vamos al lío. ¿Cómo respondemos a esa pregunta sobre si la médula ósea está haciendo su trabajo? Pues la respuesta no está en los libros de texto, no, está aquí, en el microscopio. Está en saber leer lo que nos cuenta el frotis de sangre. A ver, la prueba del algodón. La evidencia más clara de que la médula ósea, nuestra fábrica de glóbulos rojos, está a pleno rendimiento es la reticulocitosis. Es lo que llamamos el gold estándar, la prueba definitiva. Si vemos un aumento en el número de reticulocitos, que son esos glóbulos rojos jovencitos, inmaduros, sabemos que la fábrica está produciendo a tope. Pero ojo, aquí viene una de esas cosas que hay que grabarse a fuego, porque hay una excepción entre especies que es crucial. Mientras que en perros y gatos vemos esos reticulocitos en sangre como una señal clara de regeneración, en los caballos nunca jamás los liberan. Esto, claro, hace que evaluar si un caballo está regenerando sea, bastante más complicado. Mirad, si la reticulocitosis es el dato, el número frío, la policromasía es, por así decirlo, la foto. Es como se ve esa regeneración al microscopio. Cuando miramos el frotis y vemos esas células que son un poquito más grandes y tienen un color así como azulado o grisáceo, bingo, esa es la prueba visual de que los reticulocitos están ahí, circulando. Y hay otra pista visual más, muy potente también, la anisocitosis, que no es más que ver una variación en el tamaño de los glóbulos rojos. O sea, si vemos una mezcla de células nuevas, grandotas, con las células maduras, que son más pequeñas, es una señal inequívoca de que la médula ósea ha metido la quinta marcha y está trabajando a destajo. Pero cuidado, que aquí viene una de esas trampas en las que es fácil caer. No todos los signos de juventud celular que vemos en la sangre significan que todo va bien. Si encontramos glóbulos rojos con núcleo pero no hay reticulocitosis, eso no es regeneración. Eso más bien nos está gritando que hay un problema, un daño en la médula ósea o en el bazo. Así que mucho ojo con esto. Muy bien, ya sabemos cómo identificar los signos de regeneración. Así que vamos a meternos en el primer camino. ¿Qué pasa cuando la respuesta a nuestra pregunta clave es un sí rotundo? Pues significa que la médula ósea está viva y coleando, que está funcionando y luchando para compensar esa falta de glóbulos rojos. El perfil de una anemia regenerativa es súper característico. Pinta un cuadro muy claro. ¿Qué vamos a ver? Pues un montón de reticulocitos. En el frotis, esa policromasia y anisocitosis de las que hablábamos. Y si miramos los índices, veremos que las células, en promedio, son más grandes y tienen un poquito menos de relleno de hemoglobina. Y aquí viene lo bueno, porque todo esto nos lleva a una verdad muy simple. Si el cuerpo está fabricando glóbulos rojos como un loco, es que los está perdiendo por algún sitio. Y solo hay dos formas de perderlos. Solamente dos. Esas dos causas son: o se están perdiendo por una hemorragia o se están destruyendo dentro del cuerpo, lo que llamamos hemólisis. ¿Y cómo las diferenciamos? Pues es bastante sencillo, fijándonos en un par de cosas más. En una hemorragia se pierde sangre entera, o sea, células y proteínas, así que las proteínas totales bajan. En cambio, en una hemólisis solo se rompen los glóbulos rojos y el plasma se puede quedar amarillento por la bilirrubina o incluso rojizo. Fácil, ¿verdad? Vale, dejamos ese camino y ahora vamos a explorar la otra posibilidad. ¿Qué pasa si la respuesta a nuestra gran pregunta es no? ¿Qué pasa si la médula ósea no está respondiendo? Bueno, pues ahí el escenario cambia por completo. La línea de producción, nuestra fábrica, está parada o está dañada. El perfil aquí es justo lo contrario al anterior. Es un perfil de inactividad.
Apenas hay reticulocitos, o directamente no hay. Los glóbulos rojos que circulan son normales, maduros, de tamaño y color correctos, pero nadie está fabricando nuevos para reemplazar a los que faltan. Y aquí las causas suelen ser problemas más de fondo, enfermedades sistémicas que o bien frenan a la médula o directamente la dañan. La causa número 1, la más común, es la anemia asociada a una enfermedad inflamatoria crónica, pero también puede ser por una enfermedad renal crónica, porque falta la hormona que estimula la producción, o por un daño directo a la médula por fármacos, toxinas o incluso un cáncer. Bueno, y antes de cerrar, tenemos que hablar de una última cosa, que es una trampa diagnóstica súper común y en la que es muy fácil caer. Es esa situación en la que un no que vemos hoy en realidad significa un todavía no. Imaginemos la situación. Es un caso del libro. Un animal tiene una hemorragia aguda, un accidente, lo que sea. Le sacamos sangre en ese momento y ¡sorpresa! La analítica nos dice que la anemia es no regenerativa. ¿Cómo puede ser? ¿Qué está pasando aquí? Pues la respuesta, como casi siempre, está en la biología. La médula ósea no es un interruptor de la luz. No responde al instante. Necesita su tiempo para ponerse en marcha, producir los nuevos glóbulos rojos, que estos maduren y finalmente liberarlos a la sangre. Y todo ese proceso tarda de 3 a 5 días en ser visible en un análisis. Ese retraso es lo que crea lo que llamamos una fase pre-regenerativa. Hoy la anemia parece no regenerativa, pero si repetimos el análisis en 2 o 3 días, ¡boom!, será regenerativa. Es la típica pregunta trampa de examen, pero es que pasa en la vida real todos los días. Hay que tenerlo siempre en la cabeza. Venga, pues para que todo esto quede bien atado, vamos a hacer un resumen rápido de todo el proceso, un paso a paso de cómo enfocarlo. Si seguimos estos pasos, el problema tan complejo de la anemia se convierte en algo lógico y manejable. Primero, confirmar que hay anemia. Segundo, comprobar si hay regeneración, buscando los reticulocitos. Si la respuesta es sí, investigamos hemorragia o hemólisis. Si la respuesta es no, buscamos enfermedades crónicas, problemas de riñón o de médula. Y quinto y fundamental, considerar siempre esa posible fase prerregenerativa. Y todo esto nos lleva a la reflexión final, que para mí es la más importante, porque saber si una anemia es regenerativa o no, no es solo ponerle una etiqueta al problema, es que cambia por completo el plan de tratamiento. Pensando un momento, ¿cómo de diferente es el plan de acción si sabemos que el cuerpo está luchando con todas sus fuerzas, o si por el contrario, se está rindiendo? En esa diferencia, ahí es donde reside la verdadera importancia de esa primera pregunta que nos hicimos.